Nos encontramos con el señor Alejandro Ruiz, él es vicepresidente de la Cámara Mexicano-Peruana en México. Muchísimas gracias, Genoveva, y gracias a la revista Exportar, porque siempre han considerado a la Cámara de Comercio Mexicano-Peruana como una pieza importante en las relaciones comerciales entre nuestros países y también considerar la participación que tenemos en la Alianza del Pacífico. ¿Cómo estoy? Estoy contento porque estoy con amigos, tanto Julio como tú han sido verdaderamente determinantes en la trayectoria que hemos tenido como Cámara. Tan solo recordar que desde Paracas hemos mantenido una relación muy estrecha para informarnos, para comunicarnos, para ver las oportunidades que existen de negocios, sobre todo de cara a nuestros agremiados, a nuestros afiliados, a tus suscriptores. Entonces, eso es padre porque hemos mantenido una relación agradable, cordial, respetuosa, entonces estamos muy contentos. Cuando se creó la Cámara fue para aprovechar, en ese momento solo se pensaba aprovechar las oportunidades de negocios de las economías crecientes de México y Perú. Y eso era realmente todo, ¿no? Cómo hacer simple lo complicado que podría ser llevar una empresa de Perú a México, de México a Perú. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta de que había mucho más cosas y tuvimos que ir ampliando. Por ejemplo, la primera relación que se dio distinta es la relación de personas. Muchas veces no solo las personas requieren invertir o conocer las oportunidades de negocios, sino la situación migratoria. Es decir, cómo puedo ir a desarrollar mis actividades en este país, etc. Y eso fue lo que empezamos a forzar. Entender qué es lo que querían para efectivamente llegar a nuestros países y empezar a trabajar activamente. Entonces, eso fue lo que se dio. Otra de la situación que se dio, la coyuntura, la situación económica y política. Porque decían, oye, antes que nada, en estos momentos, por ejemplo, surgió la Cámara en el 2009, y ahí se hablaba de un convenio bilateral México-Perú, Perú-México. Pero después de eso se dio la Alianza del Pacífico, unos años después, gracias a la iniciativa de Alan García. Entonces, cuando se da esa Alianza del Pacífico, ya no estamos hablando de dos países, estamos hablando de 4 países, que era México, Perú, Chile y Colombia. Y después empezaron a agregar otros países que querían participar, y afortunadamente siguen interesados muchos observadores, pero por lo pronto somos 4. Entonces ahí estamos hablando de cuestiones ya también de otra índole, política económica, educación, etc. Entonces te das cuenta cómo se van transformando los objetivos de la Cámara, y después obviamente la cuestión social, ¿no? Porque hay fechas que son muy importantes para nosotros. Acaba de pasar el 12 de octubre, que fue cuando nos, de alguna manera, descubren América, con toda la situación que puedan ustedes tener, pero también recordamos que está la independencia de México y la de Perú, que son fechas muy importantes, el 15 y 16 de septiembre en México, el 28 de julio en Perú. Entonces también habían ocasiones importantes para lo social. Entonces, poco a poco fue trascendiendo, y ni hablar de lo cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, en México ha estado grandes artistas, intérpretes, escritores, cito por ejemplo a un Carlos Garrido Chalén que ha ido a México a hablar. Entonces de repente se va transformando, y por ejemplo también para la Cámara Peruana, Mexicano-Peruana, la idea de traer a un escultor como Sebastián para que exponga y deje aquí una obra en conmemoración al Bicentenario de Perú. Esto lo íbamos a hacer en el 2020, pero pues la pandemia nos sorprendió a todos. Y finalmente lo dejé a propósito, que es la defensa de los empresarios. Recordemos que México, Perú, digamos, no somos los países más respetuosos en materia jurídica de los derechos de los empresarios, etc. Y nos ha tocado también tratar de ver la situación, no solo migratoria, sino la situación de los negocios, de los contenedores, etc. Y quizá el asunto más relevante de ahí, el caso de hace unos años, en Iquitos, de la madera peruana que llegó a México, y fue un verdadero desastre, porque en el barco Yacumanca, cuando llegó allá, no recuerdo bien exactamente, Yacucalpa, llegó el barco, y entonces fue un verdadero desastre porque muchos contenedores se mencionaba que eran irregulares, de madera irregular que había salido de Perú, y entonces llevamos curiosamente a los empresarios que tenían ahí, que habían importado, se les trataba de fincar una responsabilidad penal cuando ellos solos habían sido consumidores y no tenían conocimiento del origen. Posteriormente, después de 10 meses de gestión,
se pudo quitar los contenedores del puerto de Tampico y los empresarios recuperaron parte de su mercadería, no así algunos que pues, desafortunadamente quizá habrá sido menos del 10%, sí mencionaban que había, sin probar, que había una cuestión irregular, ¿no? Pero lo que me refiero es eso, quizá fue la más grande y legítima defensa de la Cámara en esta embarcación del Yacucalpa. Pero entonces constantemente lo estamos haciendo, recibimos muchas personas en migración en México, peruanos, y de repente resulta que no pueden ingresar por alguna situación, tratamos de protegerlos y eso es lo que hemos tratado de hacer. Por eso es que te digo, creo que estamos viviendo un momento muy importante y además pensar que ahora lo que antes eran 2 países, ahora son 4, ¿no? Por los múltiples vínculos. ¿Cuáles son las posibilidades de inversión Perú-México y México-Perú? Mira, yo creo que hay varias. Por ejemplo, te voy a comentar algo que me sorprendió gratamente. Hoy tuve la oportunidad de salir y caminar por aquí y entré a un restaurante que me parece que es el restaurante que es, y ahí vi que ya no solo venden tequila y mezcal de México, sino también están trayendo sotol, que es una bebida tradicional del norte de México, ¿no? Y yo les preguntaba por qué, me dice, ya se empezó a consumir. Entonces, obviamente siempre será la bandera de México el tequila, pero ya están llegando otras bebidas, está llegando también algunos productos de México, panificadoras que ya se han consolidado aquí, que también ellos estuvieron en los inicios de la Cámara, participando con nosotros. Obviamente la situación de la minería es un tanto compleja porque sabemos el estado de incertidumbre que se está dando por diversos factores, pero estamos también trayendo el aspecto de la madera, que también así como va de Perú a México, viene de México a Perú. Y curiosamente, algo que está llamando mucho la atención es la situación del entretenimiento. Están viendo actores, actrices, cantantes, etc. Eso como se está reactivando. Si tú sabes, durante la pandemia el aspecto más castigado a nivel mundial fueron los espectáculos y el entretenimiento. Entonces ahorita como que se está reactivando. Por el otro lado, en México, estamos utilizando mucha madera peruana, cada vez estamos importando más productos como el ajo, la aceituna negra, por citarte algo. El pisco ya es una bebida que no te diría que los jóvenes están consumiendo, yo te diría que las personas de 35, 45, 50 años ya lo están haciendo suyo, por su calidad. Entonces se está dando, la gastronomía peruana ha impresionado a todos, ¿no? Y empezamos a recibir películas de aquí, material fílmico, cada vez más artistas. Por decirte algo, en los artistas, Sandra Muente cuando llega a México, es común que llene el auditorio donde se presenta, ¿no? Ya ni hablar de Gianmarco, porque pues, obviamente es un fenómeno bastante conocido musical, pero están llegando películas de aquí para allá, entonces creo que se da mucho. Antes nosotros, a través de los medios de comunicación, pues sabíamos que el Chavo del Ocho era amado en toda América, ¿no? Pero ahora también producciones de Perú están llegando. Nos ha parecido impresionante el resultado que tuvo hace algunos años un joven, Carlos Zambró, que hizo una telenovela con su celular y la llevó a México y estuvo en Televisa y estuvo en otras producciones, estuvo con nosotros y de repente dices, wow, qué padre, eso se está dando. O sea, afortunadamente hay muchas oportunidades. En septiembre de este año Perú participó en el ATM Américas 2022, es la feria de turismo realizada en la Ciudad de México. ¿Se tiene previsto otros eventos que tienen que seguir aumentando el intercambio comercial entre ambos países? Desde luego, mira, te voy a decir algo. En noviembre viene la cumbre de negocios o la cumbre de empresarios de la Alianza del Pacífico en Oaxaca. Seguramente ahí nos vamos a ver. Ahí vamos a estar participando y todo, y no solo con Perú, sino también con Colombia, con Chile. Recordar que ahorita la presidencia pro tempore la tiene México, pero el próximo año la tiene Perú, entonces estaremos regresando aquí como si fue hace unos años con sí. Paracas, ¿no? Entonces, desde luego que esto es dinámico a nivel de Alianza del Pacífico. Por el otro lado, efectivamente, han estado ustedes en México por el aspecto de turismo, pero cada vez hay más oportunidades en cultura. Van a estar muchos de ustedes de las empresas peruanas, editoriales, en la FIL, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco, México. Entonces, se amplía. En materia de educación, constantemente hay intercambios, tanto promovidos por la autoridad, que es cada vez menor, pero los privados están yendo mucho a México, vienen de México para acá, entonces se está dando mucha difusión.
Y hay algo que es verdaderamente importante, las redes sociales y el internet. Cada vez hay más cursos de gastronomía que se hacen en Perú y se van a México, y viceversa, ¿no? Cada vez hay más proyectos y productos, charlas humanistas, charlas de personalidad, psicología, de derecho, que se están dando en los dos países, ¿no? Tan solo, por ejemplo, hace poco me enteré que van a dar en el Colegio de Abogados de Lima, van a hablar un poco de la situación política como abogados del Perú. Entonces, ese tipo de situaciones, desde luego que nos interesa también a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque también es padre ver cómo los abogados de la estructura jurídica analizan lo político y viceversa. Hay charlas que hacen los colegios de allá de México que se están viendo no solo en Perú, en otros lados, ¿no? Pero se está dando mucho esa difusión. Yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos. Se me olvidaba un punto importante. Hay muchas empresas de tecnología, software y de redes sociales, etcétera, que están yendo de Perú a México, con sus programas, etcétera, están llegando, y eso es muy agradable. Y por el otro lado también, empresas mexicanas que se tratan de calidad y certificaciones y todo, se está dando. Lo que me refiero con esto es que afortunadamente hay muchos nichos de mercado, y los negocios son de aventureros y oportunistas y emprendedores. Aprovechen los segmentos. Decir que estamos cooptados en algo es falso. Lo importante es saber cómo lo vas a hacer, y sobre todo tratar de generar el mercado que te interese. Perdón, aquí nada más te distraigo un poquito. Hace unos años, nosotros como Cámara de Comercio hacíamos ferias y misiones comerciales, y había productos que por sí solos se venden. Han venido aquí empresas que purifican el agua para consumo humano en forma de menudeo, pero también han querido venir otras empresas, por ejemplo, que se dedican a la gastronomía de México, al mole. El mole es una combinación de chiles que puede llegar a ser muy pesado para los turistas y obviamente para otros mercados. Entonces, cuando ellos decían, oye, vamos a llevar el mole a Perú, primero les decíamos, espérate, haz tu estudio del mercado, porque no es lo mismo llegar con un producto que es aceptado por todos, a tratar de venderlo a un producto nuevo que no necesariamente va a responder a las necesidades de ellos. Tienes que crear consumidores. Y así se entiende. Lo que aquí es importante decirles con esto es que hagan su estudio de mercado, vean hacia dónde van, y primero vean realmente si tienen consumidores. Cuando empiezan a ver si tienen consumidores, adelante. Y también como Cámara de Comercio les voy a decir algo: documenten sus obligaciones. Desafortunadamente cada vez hay más personas que con ganas de emprender un nuevo mercado se arriesgan de más. Aquí no. Yo lo que les diría es traten de conseguir cartas de crédito, documentos, para que después no vayan a resultar dañados económicamente, engañados, y obviamente vayan a poner en peligro sus empresas, ¿no? Eso sí se ha dado mucho. Desafortunadamente con las redes sociales hay muchas personas que han abusado de ello, y después ni los mejores abogados van a poder defenderlos porque no documentaron sus obligaciones. Existen grandes oportunidades para invertir en México, para promover productos, para hacer comercio, negocios. Aquí mi mensaje es uno básico. Primer lugar, tengan el producto o el servicio a vender. Segundo lugar, hagan su estudio de mercado. Tercer lugar, incorporan realmente a este estudio de mercado su plan de negocios. Y cuarto lugar, vayan a conocer directamente ustedes el mercado. Y es recíproco. Tengan en cuenta que un buen producto, un buen servicio, seguramente, cuando tiene una estructura real y lógica para su venta, va a alcanzar un éxito. Pero si no tiene eso, vamos a improvisar, y el problema de los negocios cuando empezamos a improvisar, porque entonces no sabemos qué se va a hacer.